Mi nombre es Sergio Andrés Perelli y hoy estamos comenzando una serie de 4 temas titulada Enamorándome de la Biblia. ¿Por qué enamorándome de la Biblia? Y uno de los pasajes preferidos de las Sagradas Escrituras de un servidor está en el Salmo 119, versículo 30, el cual dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hoy hay muchas personas que dicen tener la verdad o hablan de la verdad, o que la verdad está en todas las enseñanzas, no importa de qué religión sea. Pero hace 2000 años, a quien seguimos, Jesucristo dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad la podemos encontrar solamente estudiando seriamente la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que es mi deseo y oración que a través de esta serie tú también te puedas enamorar de la Biblia. El apóstol Pablo escribió varias epístolas o cartas. Tres de ellas le llamamos epístolas pastorales, porque fueron escritas a dos de sus verdaderos hijos en la fe, como él los llama, uno de ellos a Tito y el otro Timoteo. Al último le escribió 2 cartas. La segunda se convierte en la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de ser ejecutado. Y en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, dentro de una serie de mandatos que Pablo le dio a este discípulo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, leyendo de los versículos 14 en adelante, leemos lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y agregó Pablo lo que hoy tenemos en nuestras Biblias como los versos 16 y 17, 2 de Timoteo capítulo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en el programa anterior dijimos que en griego la palabra toda significa toda. Ese es el calificativo que le da Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los 66 libros de las Sagradas Escrituras, 1188 capítulos, 31.103 versículos y 773.693 palabras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y nos va a dar 4 áreas para los cuales es útil las Sagradas Escrituras: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y nos da el propósito también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es importante porque habíamos compartido anteriormente que hay un gran porcentaje dentro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Número 1, que no leen o estudian la Biblia con seriedad regularmente porque están muy ocupados con otras cosas de este mundo que los distraen. Pero hay otros que realmente es el grupo que más me perturba a mí, que no creen en la veracidad de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, que en la Biblia pueden haber ciertos errores o quizás algunas cosas que no son ciertas, no son veraces. Algunos dudan de la creación de Dios. Otros dudan de la historia del arca de Noé, otros dudan de la historia de la caída del hombre, otros dudan del nacimiento virginal de Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es
cuestionar lo que en teología se llama la veracidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras. Bueno, anteriormente habíamos hablado de la inspiración de la Biblia. En otras palabras, volviendo a 2 de Pedro 1:21, que nos dice que la escritura o la profecía, la palabra, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora leímos de Pablo a su discípulo, su verdadero hijo en la fe, Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, hay una rama del estudio de la palabra de Dios o de la teología que se llama la apologética o la defensa de la fe. Y una de las premisas de la apologética o de la defensa de la fe es que si no todo es verdad o veraz en las Sagradas Escrituras, entonces esto abre la puerta de que hay mentiras y esto no puede existir. O Dios es verdad o Dios es mentiroso. Bueno, la revelación interna o la enseñanza de la Biblia por sí misma nos dice algo. En Tito 1:12 nos dice, Dios no miente. Y en Hebreos 6:18 es imposible que Dios mienta. Jesús orando por sus discípulos en Juan 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal, en el verso 17 hizo una oración por sus discípulos, o parte de la oración, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que ese grupo que en realidad duda de la veracidad de las Sagradas Escrituras tiene que decidir, o si hay alguno de los que está viendo este programa que duda de la total veracidad de la Biblia, tienes que tomar una decisión. O es verdad o no es verdad la Sagrada Escritura. Porque cuando dudamos de algo, de la veracidad de las Sagradas Escrituras, entonces estamos asumiendo que Dios ha mentido en ciertas partes. Hay una ilustración que utilizan mucho los pastores, es que si tú estás en el desierto y te estás muriendo de sed y alguien te da una botella de agua y te dice, bueno, solamente en el agua que te estoy dando hay una gota de cianuro, ninguno de nosotros tomaría esa agua por más sediento que estuviera, porque el resultado va a ser el mismo. O te mueres de sed o te mueres envenenado. Bueno, si pasamos esta ilustración a la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, si hay una gota de cianuro en la palabra de Dios, entonces esto le quita autoridad a las enseñanzas de la palabra de Dios. Billy Graham dijo una vez lo siguiente: tenemos personas en nuestra generación que cuestionan si la Biblia es la palabra de Dios. Aquí está la opinión de Billy Graham. Del principio hasta el fin, la Biblia es la palabra de Dios. En otras palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando acudo a la Biblia, sé que estoy leyendo la verdad y acudo a ella todos los días. En algún momento hablaremos del devocional, la importancia del devocional diario en nuestras vidas para nuestro crecimiento y edificación espiritual. Pero aquí tenemos la perspectiva de Billy Graham y yo estoy 100% de acuerdo. Cuando yo acudo a la Biblia, sé que estoy leyendo la verdad, 100% la verdad. También es verdad que puede haber cosas que yo no entienda. Además, el apóstol Pedro en algún momento confesó que algunas cosas que escribió el apóstol Pablo a él se les hacían difícil de entender, pero no dijo que no eran inspiradas por el Espíritu Santo. Una cosa es que haya cosas o temas en las Sagradas Escrituras que yo no pueda entender, pero otra cosa es decir que no son verdad. Yo soy un hombre finito, no importa
cuánto estudio tenga, cuántos títulos acerca del estudio de la Biblia tenga, o seculares o religiosos. Soy un ser finito. Hay algo que yo no entiendo, y lo confieso en público. Yo no entiendo el misterio de la Trinidad. No puedo entender cómo un Dios se manifiesta en tres personas. Pero bueno, si yo entendiera todo, absolutamente todo lo que concierne a la persona y al carácter de Dios, yo sería Dios. Y entonces yo sería mentiroso. Y sabemos que en la Biblia que hay un solo Dios, y a Él se le debe toda la honra y toda la gloria. Yo no tengo ningún problema en aceptar que no entiendo todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, pero no por eso dejo de creer que 100% de lo que está en las Sagradas Escrituras es verdad, a pesar de que mi mente finita, depravada y carnal no lo pueda entender. Bueno, alguien escribió: ¿quién puede entender los misterios de Dios? Yo me reconozco ser uno de ellos. En Proverbios 30, el verso 5, el sabio Salomón escribió: toda palabra de Dios es limpia. La expresión aquí en hebreo significa que toda la palabra de Dios es digna de crédito. Y agregó: no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Toda la palabra de Dios es limpia, digna de crédito. Pero quizás alguno de ustedes diga: oh, pero yo sé de algunos errores en la Biblia. Bueno, en esta oportunidad nuevamente quiero enfatizar que no hay errores en la Sagrada Escritura, por si los hubiera, dejaría de ser 100% veraz y haríamos a Dios en parte mentiroso, y ya vimos que Dios no es mentiroso ni tampoco puede mentir. Pero puedes haber escuchado tú de algunos supuestos errores que hay en las Sagradas Escrituras. Yo también los he escuchado y también los he leído. Voy a compartir algunos de ellos para que entienda el televidente que yo también he sido expuesto a algunos de estos errores, y hay varios ejemplos de personas que han tratado de descubrir errores en las Sagradas Escrituras, y lo que hacen es perturbar la fe, pero de aquellos que son, como lo vimos anteriormente, niños espirituales, que están expuestos a ser llevados por cualquier viento de doctrina y no han sido expuestos a la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Un ejemplo: la esposa de Caín, con quien se casó Caín. Génesis 5:4, y aquí está la respuesta, nos dice: fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró matrimonios, y engendró hijos e hijas. Ahora, en tiempos entre la primera y segunda generación de Adán y Eva, nosotros sabemos que la única forma que tenían de obedecer el mandato de Dios en crecer y multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla era el casamiento entre los propios hijos. No podemos deducir nada diferente de esto, si no habría otros miles de nacimientos virginales, como ocurrió en el caso de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la poligamia no era en sus comienzos, aunque Dios no lo aprobaba, era una forma cultural de mantener las generaciones por venir. Y sabemos que la primera y segunda generación, los matrimonios entre hermanos y primos no eran condenados, ni tampoco conllevaban el peligro que conlleva en estos días, en una naturaleza totalmente corrupta por el pecado que ya tiene varios miles de años de existencia. Así que no estaba condenado al incesto en aquellos momentos, pero ya cuando comienza el pecado a hacer su mella en la raza humana, Dios va a ir poniendo los parámetros. Hay otra
cosa que vemos la semilla de mostaza. En Mateo 13:32, Jesús enseñó en la parábola, tan conocida la semilla de la mostaza, enseñó: a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Bueno, nosotros sabemos que botánicamente hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. ¿Será que Jesús no aprobó botánica o biología? Bueno, no es esto. Jesús lo que estaba enseñando en aquellos tiempos, hace 2000 años, era una frase proverbial que se usaba entre la cultura judía de su época. Aparte, cuando uno lee el lenguaje original de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, el lenguaje que se usa en el contexto es comparativo, no superlativo. Es verdad que hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza, la amapola es una de ellas, la semilla de ruda, y hay otras tantas. La otra cosa es que en los tiempos de Jesús era la semilla más pequeña que se conocía en el mundo de su época. Por eso Jesús, aparte de usar una frase proverbial que era común entre los judíos de su época, era la semilla más pequeña conocida en el tiempo de Jesús, especialmente en la nación donde él estaba, la nación de Israel. Un ejemplo más, la mortandad en Baal Peor, o sea, en tiempos que el pueblo de Israel estuvo peregrinando en el desierto. En Números 25:9, el relato dice que murieron en aquella ocasión en Baal Peor 24,000 personas. Bueno, unos años más tarde, miles de años más tarde, en 1 Corintios 10:8, el apóstol Pablo dice: y cayeron en un día 23,000 personas. Esto contradice el número de, la numeración del libro de Números, valga la redundancia, de 24,000 personas. Ahora, la frase clave acá que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:8 dice: y cayeron en un día 23,000 personas. Cuando hay un efecto climático destructivo en el mundo, digamos un terremoto, los números van aumentando. Hay personas que mueren en el mismo día del evento y después vemos que al correr de los días se siguen encontrando cuerpos bajo las ruinas. Otros mueren después en los hospitales o dispensarios médicos por las heridas que sufrieron, la gravedad de sus... Y bueno, el apóstol Pablo dice: cayeron en un día, en el primer día cayeron 23,000 personas, pero obvio, en una tragedia van a seguir muriendo personas a posteriori. Así que no hay errores en las Sagradas Escrituras. Por eso es importante, porque si viene una persona a nosotros y no estamos preparados, y eso es lo que quiero demostrar en este programa, es que si no estamos preparados, dice: bueno, Jesús dijo que la semilla más pequeña era la semilla de mostaza, cuando hay otras semillas más pequeñas. Van a debilitar nuestra fe si nosotros no estamos preparados a defender nuestra fe, hacer una defensa. Y esto solamente uno lo recibe, esta madurez, estudiando la palabra de Dios y estudiando los recursos que hoy tenemos. Tenemos infinidad de recursos hoy a nuestra disposición, que no los tenían los primeros cristianos de la iglesia del primer siglo, que no los tuvieron los cristianos de los sucesivos siglos. Siglo XX y siglo XXI han puesto a nuestra disposición innumerables recursos para que nosotros podamos, aparte de un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, ayudarnos con otros recursos que tenemos: Biblias, comentarios, diccionarios bíblicos, concordancias. Hoy tenemos
innumerables. No hay una persona en ninguna iglesia que pueda decir, bueno, es que yo no sé cómo estudiar. Bueno, el propósito de esta serie es animarte a ti a estudiar seriamente las Sagradas Escrituras y no ser expuestos no solamente a doctrina adulterada, sino exponer nuestra debilidad de la fe cuando viene alguien a contarnos un cuento o tratar de minar nuestra fe porque ve que somos niños realmente espirituales. Así eso, en cuanto a la inerrancia de las Sagradas Escrituras, a la veracidad de las Sagradas Escrituras. Hablamos de inspiración, hablamos de veracidad, inerrancia de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, sus 66 libros, como Billy Graham lo exponía desde el principio al fin, toda la Biblia es la verdad. Hablamos también de que la palabra de Dios permanece para siempre. Las enseñanzas de la palabra de Dios no dependen de las culturas. Las culturas, como las modas, pueden tener sus modificaciones y sus cambios, nos gusten o no nos gusten, pero la palabra de Dios, como vimos en Isaías 48, permanece para siempre. Así como Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, la palabra de Dios seguirá siendo válida hasta que Jesús venga por su iglesia. El tercer tema que tiene que ver con nuestra relación con la palabra de Dios o la doctrina de la palabra de Dios es su autoridad y suficiencia. Ya hicimos un avance de esto al leer el verso 16 y 17 de 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y aquí el término hombre genérico lo podemos aplicar a la mujer de Dios, sea perfecto o perfecta, enteramente preparado o preparada para toda buena obra. La autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Desgraciadamente, hoy hay muchos profesos hijos de Dios. Si fueran discípulos, verdaderos discípulos, no lo harían. Muchas veces, ante las problemáticas de la vida, adversidad, relaciones personales e interpersonales, la problemática de la vida, la adversidad, están buscando el consejo en cisternas rotas de hombres que supuestamente tienen las respuestas para todos los problemas de la vida. Yo soy un defensor de las Sagradas Escrituras y creo que aún en el siglo XX la palabra de Dios tiene la respuesta para todas las circunstancias de la vida que nos toque pasar, sean buenas o sean malas. Y que nosotros no tenemos que estar, si creemos en la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras, no tenemos que buscar el consejo del hombre, no importa cuántos títulos tenga, para buscar una respuesta a la problemática de nuestra vida cotidiana. Quiero recordarles que en Isaías 9:6 se le da, entre algunos títulos de Jesús, se les da el título, es decir, se llamará su nombre admirable consejero. A muchos pastores a veces les molesta que yo comparta públicamente que los pastores no tienen la respuesta a todos los problemas de la humanidad. No importa si tiene una maestría en teología, un doctorado en teología, los pastores debemos volver a recordar que la respuesta sólida a la interrogante y problemática del ser humano está en la palabra de Dios, especialmente en Jesús. A él se lo llama admirable consejero. Algunos versículos más. Job 12:13. Con Dios, no dice con el pastor, dice con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Salmo 73, 23, 24.
Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. En Jeremías 17, los versículos 5-6, se nos da una advertencia, amonestación. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y más adelante dice: pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Volvamos al consejo total de la palabra de Dios, y nuestra vida espiritual será completamente diferente. Bellas palabras de vida. Nos encontraremos en un próximo programa para seguir escudriñando las Escrituras. Hasta entonces, hasta un nuevo programa. Maestro y pastor, gracias, y nos encontraremos en un próximo programa. Amén. En un momento de esta serie, Enamorándome de la Biblia, mencioné un pasaje muy querido por un servidor que está en Isaías, el capítulo 40, el versículo 8, palabras del siervo del Señor, escritas unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, en el cual Él dijo una gran verdad que se aplica a nuestros días. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como lo dije en la introducción de esta serie, es mi deseo de oración que tú también te puedas enamorar de la Biblia.